Primero agradecerle a Marcelo por el esfuerzo y a los anfitriones y además a los demás organizadores. Agradecerle a la embajada británica con quien estamos trabajando mucho y recordar que la Argentina asumió una cantidad de compromisos en el Summit de Londres que se realizó en el mes de mayo y que estamos trabajando para cumplir esa agenda, porque más allá de los cambios de gobierno en el Reino Unido, la agenda continúa y el trabajo entre los gobiernos está continuando y más sólido que nunca, les diría. Así que eso es una buena noticia también para las relaciones bilaterales, que creo que vale la pena destacar. La Argentina han sucedido cosas muy interesantes en estos meses del año. Yo voy a hablar de algunas cuestiones vinculadas a la convención, pero fundamentalmente quiero dar un contexto general de lo que me parece está sucediendo y que creo que es importante destacarlo, porque algunas veces uno quiere hacer todo de golpe cuando en realidad hace muchos años que no hacíamos nada, ni de golpe ni no de golpe. Y creo que es importante valorar los esfuerzos que el Poder Ejecutivo en sus diversas agencias, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial vienen realizando en esta materia. La Argentina recuperó la credibilidad de su sistema estadístico y este no es un tema menor en materia de integridad, de transparencia y de capacidad del Estado para planificar e implementar sus políticas públicas en vistas de la puesta en marcha de un proceso de desarrollo. El Congreso de la Nación ha aprobado la Ley de Acceso a la Información Pública, pendiente de sanción desde el año 1995. El primer proyecto de ley de acceso a la información pública que se presentó en el Congreso argentino lo hizo en su primer año de mandato como diputada nacional la doctora Carrió. Y casi 21 años después logramos sancionar una ley que todos los países de la región prácticamente, salvo Venezuela y Bolivia, si no me equivoco, no tenían sancionada, y Cuba. Y se sancionó este año una ley que incorpora los avances de los principios de gobierno y de datos abiertos y que me parece importante también destacar. El presidente, a inicios de su mandato, firmó el decreto de datos abiertos, que fue un avance anterior a la sanción de esta ley, que también es importante destacarlo. Hoy se publican en formato abierto varias piezas de información en poder del Estado y está trabajando fuertemente el Ministerio de Modernización para que los demás ministerios publiquen más y más información, pero hay una pieza de información que el decreto obliga a publicar, que es la información sobre los activos declarados por los funcionarios públicos en la Argentina, que está hoy publicada en formato abierto. Y ya hay 2 años de base de datos que pueden compararse para ver si hay avances o no. Esto ha significado aumentar no solo la mirada del público sobre el posible enriquecimiento ilícito, un comportamiento irregular de los funcionarios, sino que también está mejorando la débil capacidad que organismos como la Oficina Anticorrupción tenían para realizar su trabajo. Así que también nos sirve a nosotros esta política de datos abiertos y otras agencias del Estado para mejorar nuestras funciones y nuestro trabajo. Otro avance que no es menor en materia de integridad y transparencia dentro de la administración es el decreto de gestión documental electrónica que firmó el presidente. Ya la gran mayoría de los actos administrativos simples los realizamos a través de un sistema electrónico. Les diría que desde enero a esta parte el nivel de volumen papel, la firma de cada uno de nosotros en papel, yo misma he visto cómo ha bajado y esto nos permite aumentar el nivel de trazabilidad y control de los expedientes administrativos. Y el Ministerio de Modernización está trabajando en la implementación del sistema de compras electrónicas para bienes y servicios de la administración y también en un sistema de contratación electrónica de obras públicas que se empezará a implementar en 3 ministerios claves y será de implementación gradual. Y finalmente, para no abrumarlos, decirles que el presidente también firmó un nuevo decreto de compras y contrataciones, si no me equivoco es el 1031, que les recomiendo que lean porque creo que trae algunos avances en materia de integridad y transparencia interesantes.
Y el Congreso nos ha sorprendido esta semana con la aprobación finalmente de la ley del arrepentido para casos de corrupción y otros delitos complejos como el de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el narcotráfico, y que incorpora como novedad un procedimiento para el acuerdo de colaboración eficaz por parte del arrepentido, que antes no existía y que desde nuestro punto de vista desincentivaba a potenciales arrepentidos a hablar, porque en la propia legislación no se contemplaba ciertas garantías para aquel que fuera a arrepentirse. Así que todos estos son avances importantes, y el último que podemos nombrar, como lo hizo recién Marcelo, es el envío que el presidente hizo ayer, que ingresó por la Cámara de Diputados, del proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de soborno transnacional y también casos domésticos de corrupción. El presidente tomó la decisión de no solo acotarse a los casos de soborno transnacional en esta responsabilidad de las personas jurídicas, sino también incorporar delitos contemplados en el Código Penal argentino vinculados a la corrupción doméstica. En ese sentido, cuando hablamos de personas jurídicas, no solo estamos hablando de empresas, sino que también estamos hablando de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y otro tipo de figuras. Así que ni la Asociación del Fútbol Argentino ni los clubes de fútbol van a estar fuera de esta legislación. Quiero anticiparles que probablemente se venga un trabajo más que interesante una vez que el Congreso apruebe esta ley. Es una ley, es un proyecto de ley que no busca penalizar, a pesar de que es una ley penal. Busca incentivar buenas prácticas. Y en este camino que hemos recorrido desde febrero, este ha sido un proyecto muy conversado y discutido con distintas áreas del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Producción, dentro del Ministerio de Justicia. También lo hemos conversado, discutido, incorporado y modificado sugerencias que provinieron de instituciones de la sociedad civil y del sector privado. En esta conversación múltiple participaron la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Empresarios de Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial, IDEA, CAME, que es la asociación más grande que agrupa pequeñas y medianas empresas. También participaron las asociaciones que nuclean a los profesionales de ética y cumplimiento de las empresas. Participaron jueces y fiscales individualmente, muchos de ellos, algunas empresas individualmente y colegios profesionales. Tanto en esta casa hicimos también con AmCham algunas actividades de sensibilización, lo hemos hecho también con la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, nos queda pendiente hacer una con la Cámara Argentino-Británica y con algunas otras, y hemos conversado con la mayoría de los embajadores de países miembros de la OECD y también del G20, porque para la Argentina este es un tema que nos aborda o nos cruza por distintos ámbitos internacionales. Esta ley, como les decía, es una ley de tipo penal porque evaluamos si teníamos que tener un régimen administrativo a la brasileña o un régimen penal. Y concluimos en conjunto también con todos estos actores que les mencioné que daba más garantías, a pesar de los déficits y las críticas que existen sobre el régimen penal argentino, le da más garantías hoy un régimen penal a cualquier persona jurídica que un régimen de tipo administrativo. Hoy entendemos que este es el mecanismo y por eso en esta ley lo que se promueve en este proyecto de ley es que las empresas argentinas adopten las mejores prácticas en materia de integridad y transparencia, que pongan en marcha sus programas de integridad, que no necesariamente requieren de una inversión gigantesca, y eso es algo lo cual la Oficina Anticorrupción se va a encargar de trabajar junto con empresas grandes, medianas y pequeñas, pero de poner al sector privado de la Argentina en una economía global y abierta que va a salir a competir al mundo cada vez más y más,
en los mejores estándares, para que ellos también sepan qué deben hacer en términos de transparencia e integridad cuando buscan y obtienen negocios y contratos en otros países. Y creemos que incorporar la figura de los delitos domésticos de corrupción también va a ajustar a que el sector privado en la Argentina nos ayude a promover las reformas institucionales y las mejores prácticas dentro del sector público. Porque nosotros entendemos que este es un tango, y así como se puede bailar el tango de la corrupción entre el sector público y el sector privado, podemos bailar el tango virtuoso de la integridad. Y esta es la apuesta que estamos haciendo. Por eso este trabajo tiene... es 50 y 50. Estamos trabajando en serio con el sector privado en la Argentina, con los colegios profesionales, con asociaciones civiles, para que los que estamos sentados de distintos lados del mostrador nos manejemos con nuevos incentivos y con nuevas prácticas. Y para que lo que tanto le ha costado y le cuesta y le va a seguir costando al sector público, que es reformarse, cambiar y operar distinto, el sector privado sea el que ayude a generar ese cambio de contexto que algunas veces las leyes no terminan de producir. Nosotros estamos trabajando también no solo en reformas legales, sino en generar prácticas que modifiquen conductas. Por eso estamos trabajando con algunos proyectos, y lo menciono con el Behavioral Insights Team, que es una organización británica que fue inicialmente una agencia gubernamental para incorporar políticas basadas en la economía del comportamiento que nos ayuden a cambiar conductas, no necesariamente a través de las reformas legales, que sí debemos hacer, pero que entendemos que no alcanzan a cubrir los cambios de comportamiento que se requieren en este tipo de situaciones. Yo quiero dejar abierta preguntas, pero quería sí hacer esta introducción, quizás un poco larga, para congratularnos de todo lo que hemos hecho este año. Porque se ha hecho mucho más de lo que habitualmente se dice. Y es una gran inversión al presente y al futuro. Es una mirada distinta. Yo hace 16 años que trabajo promoviendo políticas de integridad y transparencia. Y durante años se nos cerraron las puertas de las agencias gubernamentales y también de las empresas que no querían hablar de estos temas. Y hoy son muchas compañías las primeras, y las asociaciones empresariales las primeras en venir a golpear la puerta y decir que quieren trabajar con el gobierno en promover estas políticas. Esta no es una responsabilidad solo del Poder Ejecutivo. La Convención de OCDE abarca a todos los poderes del Estado y es un llamamiento también al Poder Judicial, a quien nosotros vemos habitualmente un poco reticente por sentirse naturalmente y constitucionalmente independiente, a entender que también es parte del Estado argentino y que todos los tratados internacionales de derechos humanos, de impuestos, de corrupción o de anticorrupción les aplican. Y entonces hay mucho que el Poder Judicial puede aportar para ayudar al país a cumplir mejor con estos estándares internacionales. Así que muchas gracias.